Productores de Esperanza, con su amigo Elías Gómez. Vamos a continuar con el Reavivados por su palabra. Estamos en Oseas capítulo 10. En este capítulo se sigue mostrando que el pueblo de Israel había abusado de las bondades y de las bendiciones de Dios, pues cuanto más bendiciones llegaban a sus vidas, ellos más se apartaban de los caminos de Dios. Su corazón estaba dividido. Por un lado adoraban a Dios, lo veneraban, pero por otro lado adoraban a sus ídolos, a sus imágenes paganas. Pero todas estas acciones pronto habrían de dar consecuencias negativas para el pueblo de Israel. Pero así de que cuando vino la opresión de la nación asiria contra el reino del norte, Israel, ellos se sentían inseguros. Ellos se sentían como que si no tuvieran rey. ¿Por qué? Porque los reyes que tenían no eran capaces de protegerlos. Es por ello que dice, no tenemos rey. Y el verso 4 dice, hablan palabras vanas, juran en falso. Aparte de que hicieron alianza con la nación de Asiria, a escondidas hicieron alianza con la nación de Egipto, y también la alianza que habían hecho con Jehová había sido quebrantada. Con mayor razón, la opresión asiria venía con fuerzas. Bueno, en los tiempos antiguos, cuando un pueblo conquistaba a otro pueblo, cuando una nación conquistaba a otra nación, también significaba que los dioses de la nación conquistada eran vencidos, eran derrotados. Y en este caso, los dioses para el pueblo de Israel eran los becerros. En versículo 5 dicen, por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los habitantes de Samaria. Aún el propio becerro será llevado a Asiria como presente al gran rey, es decir, sus dioses paganos no habrían de protegerlos en nada. Y los altares de Aven y el pecado de Israel serán destruidos. Y bueno, el versículo 9 dice que el pueblo de Israel viene pecando desde los tiempos de Gaba hasta aquel entonces. Es decir, que el pueblo de Israel, en vez de crecer, se iba estancando, cada vez más se iba hundiendo. Y bueno, luego en el versículo 12 dice que ellos deben hacer un barbecho, es decir, que deben dejar de estar arando, que dejen de sembrar iniquidad, que paren, que ya es suficiente, que ya no, y que en reemplazo de ello, que comiencen a sembrar en ellos justicia, amor y misericordia, para que en el futuro puedan cosechar buenas cosas. Y bueno, aquí en el versículo 12, Dios hace un llamado al pueblo de Israel. Hace un llamado de que dejen, que paren todo ello. ¿Por qué? Porque el juicio habría de venir de forma inminente y el pueblo debería reaccionar. Aquí podemos sacar algunas lecciones de este capítulo, del capítulo 10. Lo primero es de que a veces somos mal agradecidos con Dios, somos mal agradecidos. Dios nos da bendiciones, nos da salud, nos da vida, nos da fuerza, nos da bienes materiales, pero pareciera que cuanto más nos bendice, más nos apartamos, más nos volvemos egocentristas, nos vanagloriamos. No seamos como el pueblo de Israel. Segunda lección es que nuestro corazón no esté dividido. Por un lado decimos servir a Dios, decimos que adoramos a Dios, pero por otro lado tenemos un pecado ahí acariciado, tenemos algo escondido, pensando entre comillas que Dios no nos ve. Pero Dios nos dice que dejemos de hacer eso, que dejemos esa mala vida, que dejemos esas cosas ocultas que hacemos, esos pecados así secretos, ¿no? Que dejemos de hacer eso.
Al contrario, que lo que debemos hacer es comenzar a reflexionar nuestra vida, comenzar a meditar cómo estamos y comenzar a sembrar en nuestra vida justicia, rectitud, amor y misericordia en los caminos de Dios. Ese es el mensaje que nos presenta el capítulo 10 del libro de Oseas. Dios había anunciado al pueblo de Israel lo que deberían hacer, pero el pueblo de Israel no hizo caso y los juicios divinos estaban cayendo sobre ellos. Pero aún así, la gracia y la misericordia de Dios aún estaba allí porque Dios aún les mandaba amonestación para que ellos cambiaran. De igual manera en nuestras vidas, aunque haya muchas cosas en nuestra vida cotidiana, aún la gracia de Dios está intacta, aún hay tiempo para cambiar, aún hay tiempo para arrepentirse, aún hay tiempo para dejar todas esas cosas a un lado y comenzar a sembrar justicia, amor, misericordia en los caminos de Dios. Bueno, eso fue Reavivados por su palabra, Productores de Esperanza, con su amigo Elías Gómez. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tengas la paz del cielo. Chao.